con la palabra del Señor. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos. Bendito sea el Señor. Hay una ministración preciosa en este día de la palabra que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la salvación. Sabe que muchos ignoran muchas veces esto de qué significa la salvación, qué es la salvación, y nosotros estamos muy convencidos. Hoy me gocé, hoy que anduvimos fuera de casa, me encontré a un amigo nuestro, se llama Glenn Peters, y él es desde Chicago, desde Luisiana creo. Él ha venido al país y anda con una pancarta diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y predicando el santo evangelio en medio de todo el movimiento que ha habido este día, hablando la bendita palabra del Señor con su megáfono. Este hombre ha recorrido el mundo, casi el mundo entero. Ha ido a muchas naciones a predicar el evangelio, pero una de sus naciones preferidas es El Salvador. El Salvador es una nación que él ama y siempre viene acá. Y hoy pues me lo encontré y qué gozo, porque él ha sido una persona que siempre lo hemos conocido predicando el evangelio, ha sido muy cercano a nosotros cuando él ha venido acá, Dios nos ha permitido también intercambiar algunas palabras y conversar del Señor. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Juan, en el capítulo 16, dice la palabra, quiero que vean conmigo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, dice de esta manera, y esto es lo que uno debe de siempre recordar, el amor del Padre, porque el mundo está tan lleno de odio, gentes tan llenas de odio que necesitan conocer el amor del Padre. 3:16 del libro de Juan dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue parte de un diálogo que el Señor tuvo con aquel hombre que era doctor de la ley. ¿Te recuerdas cómo se llama? Nicodemos. Dice la palabra que Nicodemos, este hombre era importante, era doctor, era principal entre los fariseos. Y este hombre dice que llegó a Jesús de noche. Y el Señor le habló sobre el nuevo nacimiento, y el Señor le dijo que era necesario que él naciera de nuevo si quería entrar en el reino de Dios. Porque para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hoy en las naciones conocemos reinos, conocemos gobiernos en las tierras, en las naciones donde los hombres gobiernan, y allí no hay necesidad de nacer de nuevo. Pero para estar en este reino, en el reino del Hijo, en el reino de nuestro amado Padre Celestial, las personas tienen que nacer de nuevo. Y aquí en el versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces Nicodemo, cuando estaba escuchando esa disertación de mi Señor, dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo o regresar al vientre de su mamá y volver a nacer? Él no entendía que lo que Jesús le estaba hablando era de una nueva naturaleza, y que el nuevo nacimiento no iba a ser como él lo conocía, nacer de una mujer, sino más bien nacer en el interior, una renovación dentro de sí, cambiar el hombre viejo por el hombre nuevo, o sea, poner la divinidad, poner la nueva naturaleza dentro de las personas. De eso se trata el nuevo nacimiento. Entonces, entendemos acá que Juan 3:16 nos muestra prácticamente, yo veo este versículo 16 como la columna dorsal, como el punto principal de todo este capítulo. Porque dice de tal manera. ¿Y cuál fue la manera? Que el Padre en su misericordia envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree. Sabe, hermano, hoy día muchas personas depositan, hoy más que todo en estas cosas de las elecciones y todo eso, hay gente que confían en fulano, en este y en el otro, pero y creen también. Pero muchas veces son defraudados, algunas veces también quedan mal
aquellos en los cuales ellos confiaron y no les pudieron resolver los problemas que la gente le atañen en este tiempo. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque Él tiene el paquete, Él tiene la solución, Él tiene lo que el hombre necesita. En la salvación, todo lo que el hombre haga materialmente hablando no tiene ningún sentido de peso en cuanto a la salvación. Aquí lo único que el hombre tiene que hacer es creer en el Hijo. Y creer en el Hijo es creer en todas las promesas. ¿Se han dado cuenta? Hoy día los políticos hacen promesas. Promesas y promesas y promesas. Y bendito Dios por aquellos que las cumplen. Pero en realidad, el que sí cumple todas las promesas es al Dios al cual yo sirvo. Al Cristo en el cual nosotros hemos creído. Hermano, Cristo no es política. Cristo es celestial. Cristo es el regalo que nuestro Padre nos envió del cielo a la tierra, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos. Hermano, yo sé que en esta tierra, sea como sea, el hombre trata la manera de salir adelante, pero lo que yo le presento en esta noche tiene que ver con algo celestial y no terrenal. Ahora, hay una porción y voy a pedir que me la busque, por favor, ya que mi hijo está conmigo acá, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos en el capítulo 5 del 6 al 9. Puedes leerlo, Barak. Vamos a ver. Dice, porque Cristo, cuando Aleluya. éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Dice, mas Cristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros para ser salvos ¿de qué? De la ira que viene. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda, es decir, no sea parte de la ira que vendrá sobre esta tierra. Ahora, hay una porción más en primero de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 9 al 10. Son porciones que tienen que ver con la salvación. Entonces, mas Dios mostró su amor. Juan 3:16 es el amor del Padre mostrado para con nosotros, y tú y yo sabemos que es Cristo Jesús. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, 9 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice allí. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Si usted ve de acá, que cuando la Biblia habla del amor, en realidad ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a un sentimiento carnal o natural? ¿O a quién se refiere cuando la Biblia habla del amor? Habla de Dios. Porque Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Este conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, lo que podemos ver acá, que en la salvación está plasmado el amor de Dios, que es Él mismo. Dice, quiero que lo oiga una vez más, porque está precioso lo que el apóstol Juan dijo en este versículo que leímos. Escúchelo bien, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Aleluya. Un momento. Quiero que usted vea ahí que en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Y eso es lo que no entendía Nicodemo. Eso no entendía. Cristo en ese momento le estaba mostrando, o sea, Dios a través de Cristo le estaba mostrando su amor a ese hombre. Y por eso es que este versículo, que es bastante universal y conocido en todo el mundo, Juan 3:16, a quien se le dijo fue a Nicodemo, porque este hombre era conocedor.
Y él, como era doctor de la ley, conocedor de la palabra, era gente que se creía que amaban a Dios. Pero en realidad ni le conocía, ni sabía que era nuevo nacimiento. Pero entonces no es entonces en que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó a nosotros y se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Hay una porción más en el capítulo 5, versículo 11, siempre de Juan. Primera de Juan 5:11 en adelante. Gloria a Dios. Bendito Dios por los que están escuchando esta palabra, principalmente la iglesia en Sonsonate y hermanos también que nos escuchan en diferentes lugares. Y este es el testimonio, Amén. que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Oiga bien, y este es el testimonio que el Señor nos ha dado, vida eterna. Y luego, Y esta vida está en su Hijo. y esta vida está en su Hijo, lo que muchos rechazan. Fíjense que yo siempre me pongo a pensar que ¿por qué llegó Nicodemo de noche? ¿Por qué? Porque él no quería, como quien dice, ser señalado, ser acusado, mas sin embargo, él no sabía en realidad que Jesús era la vida para él. O sea que él tuvo un encuentro no con el humilde carpintero de Nazaret, sino que estaba teniendo un encuentro con la vida. Y quiero que lo escuchen una vez más ese versículo, porque Él es la vida, dice allí la palabra. Léelo una vez más. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aleluya. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen la vida de Dios? En eso consiste el reino de los cielos. En eso consiste el evangelio. Ahora, la salvación, yo quiero que usted ahora vea un punto que voy a tocar donde dice la palabra, y fíjense que yo tengo acá una bandera y gloria a Dios porque me la obsequiaron en California y aquí la tengo, pues bendito Dios por esa persona que me obsequió esta bandera. Pero lo que voy a leer en este momento, yo quiero que usted lo entienda perfectamente cuando la Biblia habla sobre los judíos. Quiero que usted vea en el capítulo 4, versículos 21 y 22, donde el Señor también tuvo otro diálogo, fíjate. Primeramente acabamos de ver el diálogo de Nicodemos con Jesús de noche. Ahora vemos a una samaritana. Y por cierto, como que era pleitista. Esta mujer tenía una tendencia bastante contraria al pueblo de Israel. Mas sin embargo, esta mujer se encontró también con la vida. ¿Sabe que tanto Nicodemos como la mujer samaritana, estas dos personas cambiaron? Porque más adelante Nicodemos entendemos que se convirtió en un discípulo del Señor, así también como esta mujer samaritana. La Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y en ese momento, dice la palabra, que él cansado del camino, en el capítulo 4, él tuvo sed y se encontró con un pozo allí que ya tenía unos cuantos años, tenía ese pozo. Y Jesús, cansado del camino, dice que le pidió agua a la mujer y le dijo, mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Imagínense, discriminando. Tenía una barrera, tenía un muro. Esa mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, el versículo que vamos a leer en este momento, lo va a leer acá mi hijo, tiene que ver, por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor tocante a los judíos? ¿Cómo dice el verso que te di? El 21, 4:21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aleluya. ¿De dónde viene la salvación? Viene de los judíos. Y ya le voy a explicar un poquito más por qué la salvación viene de los judíos. Yo creo que estamos transmitiendo aún todavía. Ven. Entonces, cuando dice la salvación viene de los judíos, está hablando, yo no sé si leíste el versículo 22. Vamos a ver qué dice el versículo 22. Porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está, porque la salvación viene de los judíos.
Ahora, quiero que veamos entonces, para comprender un poquito más el contexto de eso de que la salvación viene de los judíos, veamos qué es lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a entender un poquito más y luego después vamos a ver Romanos 3:1 y luego Romanos 9:1. Pero primeramente veamos el libro de Isaías. Saben que esta palabra Dios me hizo a escudriñarla, escribirla, porque el Señor puso en mi corazón que les hablara de esto, porque muchos ignoran realmente qué es la salvación. Muchos creen que la salvación solamente es ser salvado de algo. En realidad, la salvación, así en toda su totalidad, es Cristo el Salvador para con nosotros. Vamos a ver qué dice Isaías 2:1 al 3. Vamos a ver. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aleluya. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. Por eso, de Jerusalén salió la palabra del Señor. Dice que le dirán, venid, subamos al monte, porque de Sión saldrá ¿qué? ¿El qué saldrá de Sión? La ley. La ley. Y luego de Jerusalén, La palabra del Señor. Entonces, estamos comprendiendo que la bendición de la palabra fue confiada al pueblo de Israel. El Señor en su misericordia les confió a ellos la palabra proféticamente. Pero ahora quiero que veamos en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 2. Ahí usted va a comprender un poquito mejor lo que es la palabra en cuanto a la salvación. Romanos 3:1 al 2. Vamos a ver. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Oiga bien cómo dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío, verdad? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice que a ellos se les fue confiada la palabra del Señor. Y sabe, hermano, mucha gente es antisemita, es anti-israelita. Nosotros no judaizamos ni nada de eso, sino que solamente estamos viendo este punto. Estamos viendo este punto porque al pueblo de Israel, mire, Jesús no nació en ningún otro país. Nació en Israel, en Belén de Judea, como fue escrito por los profetas, principalmente por el profeta Isaías. Por eso es que a ellos se les entregó la palabra y los discípulos fueron tomados de entre el pueblo de Israel. Ahora, claro, la salvación no fue exclusiva solamente para los hijos de Israel, porque ya lo leímos el capítulo 3, verso 16 de Juan, donde dice que de tal manera amó Dios a Israel, así dice. No, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora bien, no sé si puede leer el siguiente versículo, ¿cómo dice? Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aleluya. No, hermano mío, Dios permitió que eso le pasara a Israel para que también la fidelidad de Dios sea mostrada. Entonces, hermano, el que Israel hoy día, hermano, ellos permanecen en cierta forma con el velo de Moisés, eso no quiere decir que la fidelidad de Dios se perdió, no, sino que ellos fueron como preservados para el tiempo final, para que la plenitud de los gentiles entren en la salvación del Señor. Ahora, hay una porción más en el capítulo 9, versículo 1 de Romanos. Vamos a ver Romanos 9, 1 al 5. Gloria a Dios por los que están escuchando esta bendita palabra. ¿Qué dice Romanos 9, 1? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Oiga, yo quiero que lo digas así como en cámara lenta, los cuales son ¿qué? La adopción,
la gloria, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, la promulgación de la ley, el el culto y las promesas. y las promesas. ¿Qué más? De quiénes son los patriarcas, ¿De quiénes son los patriarcas? y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ahora, ay, 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 ahí dimos en el punto. ¿Qué dijimos? ¿Que la salvación viene de qué? De los judíos. De los judíos. Entonces, este versículo es como el remache, es como quien dice, el que te confirma lo que Jesús dijo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Quiero que vuelvas a leer ese versículo que yo le llamo con cariño el versículo remache, el versículo que queda clavado allí para que tú sepas y entiendas de dónde el Señor trajo la bendición para el mundo entero. ¿Cómo dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ay, 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 dice de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, mire, Cristo vino del cielo, pero tuvo que materializarse, ¿ok? José no tuvo nada que ver con María. Fue obra del Espíritu Santo, el cual puso en el vientre de esta mujer, María, que luego después José la conoció. Pero José no tuvo nada que ver en cuanto a en el engendrar. El poner esa simiente dentro del vientre de María, sino que fue el Espíritu Santo quien puso al bendito Cristo en ese vientre. Entonces, pero ¿quién era esta mujer? También era una judía. Entonces, que venía de la misma descendencia de aquel viejito lindo Abraham. Bendito Dios. Entonces, dice, de los cuales vino Cristo. Por eso es que Cristo dijo, la salvación vino o viene de los judíos. Así es que Dios bendiga al pueblo de Israel. De verdad, para mí es una bendición y los bendecimos. Ahora, hay otro punto más que quiero ver donde dice, quiere Dios quiere que todos sean salvos. Dígalo conmigo, Dios quiere que todos sean salvos. Y para ello quiero que veamos Primera de Timoteo en el capítulo 2, 1 y 7. Gracias al Señor que tengo aquí, verá que me está leyendo la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Escuchemos con mucha atención. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Oiga bien, un momento. Dice que se tiene que orar ¿por cuántos? Por todos los hombres, sin acepción de personas. Por todas las personas tenemos que orar. Y tenemos que procurar la salvación para todos los hombres, independientemente de qué raza, de qué color o de qué país sea. Dice que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y qué más dice, por favor? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, por eso, hermanos míos, la participación de la iglesia, un día de estos me hicieron una pregunta en un periódico cristiano en mi país, que qué pensaba de la iglesia, por ejemplo, referente en torno a la política. Y yo pues le di mi respuesta. Nuestra posición está plasmada, le dije, en Timoteo 2:1, donde dice que tenemos que nosotros rogar por los que están en eminencia y pedir por ellos para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Vamos a seguir leyendo, vamos a llegar hasta el versículo 7, ¿verdad? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que te va a hacer libre. La Biblia dice claramente que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sigue, por favor. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios, porque el hermano está hablando claramente de la palabra en cuanto a la salvación. Todo esto tiene que ver con salvación, el conocimiento de Dios. No sé, quiero que me cheque si todavía está conectado en vivo. Bendito Dios. Ahora, quiero que vayamos
a otra porción más. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 3. Estamos hablando que Dios también quiere que todos los hombres sean salvos. Dios anhela que tu familia sea salva. Dios anhela que tus vecinos sean salvos. Dios anhela que tu casa, que tus vecinos, que tu ciudad, que tu país sean salvos. Vamos a ver entonces en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 en adelante. Vamos a ver. Y solamente vamos a leer unos versículos más adelante, pero vamos a darle gracias al Señor, porque en cuanto a la salvación, yo anhelo y deseo que todo mundo sea salvo. Amén. Vamos a ver. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 23 en adelante. ¿Qué dice? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Así es, amén. Pero si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta el 26. ¿Ya estuvo? Y escapen del lazo del diablo, porque mucha gente sabe que eso es lo que está atada. Están atados por el diablo y por eso es que Dios desea que todo mundo sean salvos. Y para terminar con esta administración, quiero que también usted entienda que la salvación es por gracia. Vamos, dilo conmigo. Por gracia somos salvos. La salvación es por gracia. Y para ello quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver, porque la salvación es por gracia. Aquí no hay tales que usted va a venir y va a pagar tanto por ser salvo. Porque muchos creen que para ser salvo usted tiene que ofrendar bastante. No, claro, usted ofrende lo que el Señor le permite ofrendar, diezmar incluso, o dar primicias, o lo que el Padre le permita hacer. Pero en realidad la salvación es gratuita. La salvación no se cobra, no se vende. La salvación es por gracia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. Dice que por gracia sois salvos. Y aún continúa, sigue leyendo. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos míos? El ser salvos por gracia, eso indica que usted y yo no dimos nada. La religión es lo que el hombre quiere hacer por querer alcanzar la salvación, pero la gracia es todo lo que Dios hizo a través de Cristo, desde de lo que nosotros comenzamos a hablar desde esta meditación de la palabra. A eso se refiere, al Cristo, el cual murió por nosotros. Él es la gracia, Él es el regalo del Padre, no por obras, para que nadie se gloríe, amén, sino que esto fue un regalo. Yo no sé si más adelante decía, sigue leyendo lo que decía más adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que repita conmigo, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y luego, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Lo mismo de Juan 3:16. Don de Dios significa regalo de Dios. ¿Sabe por qué muchos no llegan al evangelio? Porque como no se vende, como es gratis, y ahí solamente aquellos, los que tienen grandes cantidades de dinero, quisieran que se vendiera para ellos darse el lujo de decir, yo compré mi salvación. Aquí no se trata de eso. Por eso esto tiene que ver con el amor y misericordia de Dios, que no importa la posición social que las personas tengan. No importa si es del bajo rango socialmente, en cuanto a las clasificaciones que se le dan, la clase baja, la clase media, la clase alta. Aquí no hay clases, señores. Aquí la salvación es para las almas que necesitan arrepentirse y venir delante del Señor. Y para ir concluyendo, quiero que vayamos por favor al libro de Gálatas en el capítulo 2, desde el versículo 16.
Gracias por estar escuchando, mi hermano. Sé que esta palabra la necesitamos escuchar porque usted tiene que hablar al mundo que se nos pierde. Tenemos que hablar a esta generación que si no les hablamos, que si no les ministramos, porque por la palabra de la fe, el hombre, la mujer será alcanzada, porque por fe, hermano, la gente va a alcanzar esta gracia. Pero tienen que oír la palabra. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 16, oiga lo que dice. Hasta el 20. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es, amén. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así es. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces quiero que diga conmigo, por gracia somos salvos. Y para concluir, quiero que tome la guitarra, Barak, y vamos a cantar un cántico precioso, hermanos, porque no hay Dios tan grande como tú. Solamente el Señor puede hacer las obras. ¿Sabe, amados hermanos, que la salvación es por gracia? Y Dios no quiere que tú te pierdas. Aún tú estando, congregándote, a lo mejor en una congregación, es probable que algunos dejen de alcanzar la salvación, dice la palabra, y se pierdan. El libro de Hebreos dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él quiere que todos los hombres, ¿saben que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro predicó a los judíos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Dice que les dijo de esta manera, este Cristo al cual vosotros crucificasteis, el Señor le ha hecho Rey y Señor, y se ha levantado, ha resucitado, y les predicó. Y mire, fue tan poderosa la palabra que el apóstol Pedro predicó, que dice la palabra que solamente ese día de Pentecostés fueron salvos, ¿cuántos? 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y posteriormente hasta los bautizaron rápidamente. ¡Qué precioso! Fue un gran atarrayazo el que el apóstol Pedro dio, porque de eso se trataba el Evangelio, de eso se trata el Evangelio, de eso se trata también ser llenos del Espíritu Santo, porque ¿de qué sirve que usted y yo tengamos el Evangelio? Incluso seamos llenos del Espíritu Santo, pero nadie se convierte. La verdad que debe suceder, debe de haber salvación, debe de haber conversión. Diga conmigo, llenos del Evangelio, pero también llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si es que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como le dijeron al carcelero, cree tú y toda tu casa será salva. Así es que, hermanos míos, siempre debe de haber alguien que rompa el hielo, que rompa aquel muro que lo ha estado deteniendo y se convierta al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia vive así, saben que nosotros ni siquiera tenemos que forzar a la gente. Más bien dice la palabra que cuando vivimos en el Evangelio, vivimos en esa salvación, vivimos en la común salvación y bendición y en alegría y en el compartimiento. Dice la palabra que cuando la iglesia vivía así, aún viviendo en milagros y maravillas, dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos, porque Dios está interesado en la salvación. Vamos, di conmigo, que se llene la casa del Señor. ¿Y saben por qué estoy compartiendo esta palabra? Porque vi una de estas madrugadas que el Señor me permitió, pero multitudes que venían buscando del Señor, venían buscando ser salvos, venían buscando ser redimidos y encontrados por el Señor. Vamos, digan conmigo, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Gloria a Dios. Y no hay Dios tan grande como tú.
No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Vamos, cantémoslo. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. Así es, no lo hay, no lo hay, y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Dios quiere en este día libertarte, salvarte, redimirte. Dios quiere en este día romper ese muro, romper esa muralla, romper esas cadenas que te han estado atando y que has sido por mucho tiempo esclavo de aquel que no es realmente nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver, hay otro canto, hay un cántico más, no sé, me puede regalar dos, que dice: yo me rindo a Él, porque tenemos que rendirnos a nuestro Dios. Tenemos que rendirnos a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Vamos a ver todos. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor bendito. Gracias te damos, Señor Jesús. Estoy concluyendo en este momento y quisiera orar por todos aquellos hermanos que están en este instante conectados y que están fluyendo delante del Señor en adoración y en alabanza. Quiero que en este momento, en estos últimos minutos, orar. Mientras Barak solo está con su guitarra, yo quiero orar por ti. A lo mejor hay alguna necesidad. A lo mejor haya necesidad de algún milagro. A lo mejor haya necesidad que tu familia sea restaurada, que sea salva. Y en esta noche
oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor amado, porque tú traes restauración, tú traes salvación. Y si alguien, Señor, por alguna razón no te ha recibido, que pueda entregarse a ti. Padre, gracias te doy, Señor Jesús, porque yo anhelo que mi país, El Salvador, sean salvos. Yo anhelo, Padre, que cada una de las familias, incluso de los que se congregan con nosotros, puedan también sus familiares ser salvos de la ira venidera. Gracias te doy, Señor Jesús, por todas las familias de la tierra. Te doy gracias, Señor, por mi país, por las naciones, que puedan conocerte, que puedan aprender de ti, que puedan volverse a ti y ser salvos y ser tus hijos e hijas, y que puedan tener la simiente preciosa del Hijo de Dios, porque de tal manera el Señor te ha amado, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Amén, amén y amén. Gracias, Dios, por la iglesia en Sonsonate, por la iglesia acá en San Salvador, por las congregaciones en el mundo entero que se reúnen siendo parte de tu iglesia, Jesús amado. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga, y mañana estaremos en la oración a las 9:30 de la noche. Les espero, hora del Salvador, para que estemos conectados en la oración. Bendiciones, les quiero mucho. Amén.